Los integrantes del movimiento opositor Vente Venezuela, que estaban en la embajada argentina en Caracas, tras 412 días refugiados, se esfumaron. ¿Se trató de un escape o fue una extracción con la participación de equipos militares de élite? ¿Quiénes formaron parte? ¿La dictadura fue burlada o se trató de una negociación ultra secreta? Mira, lo cierto es que fuga u operación estratégica fue un grito de libertad. Estaban vigilados y aislados de sus familias y muchas veces sin agua y sin luz, y no por cometer un crimen, sino por desafiar la dictadura. Lo que vivieron estos 5 venezolanos fue un secuestro de Estado. Habían pedido asilo tras ser perseguidos por el régimen y los acusaron de conspiración y terrorismo. Fueron recibidos entonces por la embajada argentina y desde ese encierro forzado lograron lo impensable: apoyar la campaña electoral desde las sombras. Así es que Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado, se convirtió en el rostro de una esperanza que arrasó en las urnas. Pero el régimen hizo lo que mejor sabe hacer: desconocer, intimidar, reprimir. Estaban rodeados y monitoreados de manera permanente con la ayuda de la cercana embajada de Rusia. Entonces, ¿cómo consiguieron huir? La operación Guacamaya, así se llama, sigue envuelta en misterio. Disfraces y falsas patrullas salieron por mar o por avión. Todo es posible. Lo único cierto es que la dictadura de Maduro aún no puede explicarlo. Ahora, desde Washington, los 5 denunciaron que la diplomacia se ha convertido en una red de rehenes, el derecho de asilo violado, y el régimen se sostiene por lobistas, cómplices internacionales y el silencio de muchos. El punto es que esto no es un caso aislado. Este es el retrato de un estado criminal, de un régimen que, con el apoyo cubano y el respaldo extranjero, busca imponer su modelo autoritario. Hay quienes narran los hechos desde la perspectiva de una minuciosa operación de inteligencia. Otros son más escépticos y no creen, desde luego, en la ingenuidad total de la jerarquía venezolana. Hoy, aquí, te contamos los detalles. Prepárense para armar este rompecabezas, porque será un programa particularmente entramado. Estamos aquí para desentrañar la idea de cómo salieron estas 5 personas de la embajada. 4 en realidad. Vamos a ver. Entraron Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González. En realidad hay que decir que entró una persona más. Todos ellos entraron el 20 de marzo del año 2024. Y fue después de que la Fiscalía de Venezuela los acusó y emitió órdenes de aprehensión en su contra por conspiración y traición a la patria. La 6ª persona que entró se llamaba Fernando Martínez Motola y abandonó la embajada en diciembre de 2024, pero perdió la vida unos días después. Se trataba de un tema de salud. Vamos a conversar primero con alguien que estuvo dentro de la embajada visitando a los refugiados. Se trata de Alfredo Flores, un periodista venezolano residente en Perú. Y como dije, habría sido una de las últimas personas que visitó la embajada. Alfredo, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos tratando de dilucidar cómo sucedió la salida de los 5 refugiados que se encontraban en la embajada argentina en Caracas, y las versiones son muy distintas. Voy a ir directo al grano sobre la primera. Mientras algunas personas dicen que salieron de Venezuela en un avión, otras dicen que salieron en un barco. ¿Qué es lo que tú sabes?
Bien, evidentemente por temas de seguridad de lo que fue la operación y para proteger próximas acciones que se puedan dar justamente para liberar y para sacar, digamos, de Venezuela personas que están en manos de la dictadura bajo asedio constante. Hay personas que no solamente están detenidas, sino que están siendo perseguidas, pero que muy valientemente se mantienen dentro de Venezuela. La salida de estas, digamos, de este grupo de personas que se encontraban refugiadas en la Embajada de Argentina, luego tomada por Brasil, se dio en un proceso, digamos, más artesanal. Y eso creo que es algo principal o importante para entender en el marco del contexto de lo que sucedió, porque muchas personas creen que esto fue una operación de un equipo SWAT encubierta. Creo que esto se parece más a lo que fue Argo. No sé si alguien ha visto la película de esta operación que ocurrió en suelo iraní, pues fue algo muy artesanal. Probablemente los colaboradores fueron personas entrenadas y capacitadas en un plan de inteligencia que probablemente tomó mucho tiempo, pero personas muy comunes, ¿ok? Y esto es algo que hay que celebrar porque denota la fidelidad de las personas al proceso de Entonces, protección. permíteme que te acelere un poco porque quiero hacerte muchísimas preguntas en el tiempo que tenemos. Entonces, asunto número uno, tú descartas la participación de efectivos militares Navy SEALs, 30 operativos efectivos, como hablan algunas personas. Tú lo descartas. Yo lo descarto dentro del territorio de Venezuela. Ok. Así no funciona este proceso. Sé que suena fantasioso y muy, muy interesante, pero la verdad es que creo que fue un proceso más artesanal si lo analizamos desde una perspectiva general. Y la mayor probabilidad de salida de este grupo de personas fue a través de vía marítima. Y esto porque, digamos, las salidas a través de los aeropuertos están totalmente controladas. De hecho, este es justamente la narrativa de Diosdado Cabello. Decir que la mamá de María Corina salió tranquilamente por el aeropuerto. Vimos que él publicó una foto de la madre de María Corina, dos fotos publicó, donde en una se ve con un arete y en otra se ve con otro arete. No era la misma foto, eran fotos antiguas, ¿no? Aparte mostró un pasaporte de ella que está vencido. En Venezuela no se puede salir con pasaporte vencido. Entonces salieron por vía marítima, es lo más probable. Creo que las islas de Aruba, Curazao y Bonaire son el punto fronterizo más cercano y obviamente esto conllevó una operación de muchísima ¿Qué distancia hay por tierra entre la embajada y cualquiera de estos puntos? Mira, la distancia más probable para poder tomar un punto de acceso marítimo a salir de Venezuela es La Guaira, y estamos hablando aproximadamente de unos 45 minutos de salida. Entonces, no es una distancia tan larga. Cuando hay tráfico en Caracas, probablemente eso puede tomar quizás una hora 20 minutos, ¿Cómo pero salieron físicamente del edificio? bien, yo puedo estar en el edificio y algo que es muy interesante y que creo que tiene un valor histórico en este proceso es que el edificio coincidencialmente perteneció a una figura de la historia de Venezuela que fue Pedro Estrada, que era el gendarme o el hombre fuerte de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y cuando la visité, justamente una de las personas pues, que me recibe me comenta que ese edificio tenía muchísimos pasadizos y escondites. Estaba hecho para escapar y protegerse, porque Pedro Estrada era como el Diosdado Cabello de Marcos Pérez Jiménez. Ujú. Entonces, eso hizo probablemente que el edificio tuviera un sistema, digamos, de protección o mejor dicho, de asedio tan extremo por el gobierno, porque si sabían esto, ellos sabían que ese edificio era perfecto para escapar. Y creo que Era ahí muy tuvieron una oportunidad. permeable. Ujú. Claro, era el lugar perfecto para que ellos pudieran salir. Entonces, en los alrededores, para mencionar esto, me preguntaste cómo salieron. Creo que la vía más probable es que ellos tuvieron primero que cambiar un poco sus identidades, probablemente cambiar el estilo de vestimenta, probablemente cambiar los peinados, disfrazarse, por eso. Permíteme regresarte unos pasos en la salida, para que esto ya sería afuera, pero el edificio estaba cerca a la embajada de Rusia, evidente aliado del régimen venezolano, pero además el régimen venezolano expropió las propiedades colindantes. ¿Cómo fue que salieron de la propiedad? Claro, el régimen intervino algunas propiedades colindantes en varias ocasiones y tenía identificadas quiénes eran las personas y familias, pero la parte posterior de la propiedad no era, digamos, o sea, digamos lo que sería el patio, en términos criollo, ¿no? Sí, sí. Para latinoamericanos, esa zona no estaba sellada con un muro, era una bajada, una colina, y esa colina tenía muchísimos accesos diferentes. Entonces, obviamente, no se puede detallar puntualmente cuál fue la vía exacta de salida porque también podemos comprometer a propietarios de la zona, personas que estaban en el sector, pero lo cierto es que hubo una operación importante en la cual se salió de manera que fuera imperceptible y lo importante es que al traspasar una propiedad hacia la parte posterior de la casa, inmediatamente estabas hacia la calle. Una Ok. calle que quizás no tenía tanta custodia porque la custodia estaba en la calle posterior, en el frente, y ellos descuidaron ese sector. Sí. Regreso al momento en el que ya están fuera y tú dices que tuvieron que disfrazarse.
Sí, tuvieron que disfrazarse, lo más probable es que hayan tenido que esconderse dentro de vehículos, lo más probable es que hayan tenido que incluso mantenerse en un vehículo de manera normal para tratar de pasar desapercibidos. Tomemos en cuenta que Venezuela es un país militarizado y un estado policial donde hay muchísimas alcabalas. Entonces, el reto de poder salir de allí sin pasar una alcabala Alcabalas son lleva eso. retenes, retenes Alcabalas son puntos de control de de policía control, militar. checkpoints. Yo mismo que el año pasado tuve que, digamos, huir de Venezuela en unas condiciones no tan extremas, pero parecidas. Yo mismo tuve que pintarme el cabello, llevar unos libros de izquierda comunistas en mi bolso por si me preguntaban, decir que era proclive, digamos, o apoyaba, digamos, al régimen. Y son cosas que lamentablemente a veces corresponde hacer en el marco de la protección y la integridad. No quiere decir que no seamos valientes. Creo que eso también hay que tratar de hacerlo ver. Los que estamos en Venezuela y los que hemos estado hemos tratado de luchar, pero lamentablemente la violencia y el control y el autoritarismo del régimen nos sobrepasa. Y muchas veces es más Comprendo. valioso una persona fuera que una persona detenida dentro. Llegaron a un punto en el que pudieron abordar una embarcación. Exactamente. Eso es lo que probablemente ocurrió, para no dar detalles específicos, pero exactamente fue un viaje que probablemente habrá tomado, si tomamos los cálculos, entre 4 a 6 horas, ¿ok? Y lo más probable es que no haya sido una embarcación muy lujosa. Estamos hablando que están expuestos al sol, a la salinidad, digamos, del agua. O sea, fue un viaje, una salida muy parecida a las experiencias que viven los Tengo balsas que preguntarte esto, Alfredo. Estás diciendo cosas muy específicas que o son producto de una super especulación o de una fuente que no quieres revelar. Y respetamos el hecho de que no reveles la fuente, pero eh, ¿cuál es el origen de tus comentarios? Es decir, ¿por qué dices esto? Importante. Sí, efectivamente hay una fuente. Yo trato de dejarlo un poco a la sospecha. Obviamente soy periodista, tenemos que ser lo más... Y quienes quieran saberlo lo sabrán porque tú has publicado tus videos de también, ¿no? tu visita a la embajada. Por supuesto, de hecho sí, ¿no? Pero efectivamente hay una fuente y creo que algo que hay que destacar es que cuando se tuvo información, por ejemplo, en mi caso, de la salida, de que ya estaban fuera de Venezuela, digamos, este grupo de personas refugiadas, ¿Cuándo lo fue supiste? un día antes de que se supiera la noticia. Un día antes recibí una información donde me indicaron, estamos ya saliendo camino a los Estados Unidos de América. Justamente había esa duda que tenía, no sabía si se me iba a revelar también porque entiendo que la información era delicada, pero se prefirió los Estados Unidos porque evidentemente era el país que apoyó logística y a nivel de inteligencia esta operación, ¿no? Pero el viaje no fue directo desde Venezuela a Estados Unidos. Absolutamente, Tiene que haber absolutamente. habido un punto intermedio. El punto intermedio probablemente fue alguna isla del Caribe, es lo más probable. Aruba, Curazao y Bonaire son las islas más probables en este caso. Sí. Ok, se sabe que Claudia Macero había salido antes, muchos meses antes. ¿Por qué esto no fue igualmente escandaloso? Bien, hay un tema importante. Cuando yo pregunté, yo sé que es una situación delicada para ellos, por qué había tanto temor y por qué buscaron justamente salir. Una de las cosas que se mencionó era porque temían por sus vidas. Se estaba hablando también de una operación en la cual se iba a dar un proceso parecido a lo que pasó con Oscar Pérez, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una operación en la cual un policía venezolano que estaba intentando sublevarse contra el régimen de Maduro fue asesinado y justamente era lo que se iba a intentar sembrar. Esa era la información que se tenía, ¿ok? De que el gobierno de Maduro estaba planteando hacer un operativo y colocar o sembrar armas y acabar probablemente con la vida de algunos de Comprendo. estos sectores, ¿no? Y eso es bastante delicado y complejo. Hubo un caso muy interesante de que la primera persona que salió de la embajada, obviamente por la presión que había, hay que tomar en cuenta que ellos no tenían acceso a medicinas, les habían bloqueado el acceso a agua, a servicios muchas veces. Esta persona falleció unos 3 meses después. La información que tengo es que falleció por la presión del estrés. Y es la información oficial y de los contactos directos que puedo tener, pero igual es muy raro. Es una persona que sale justamente de una embajada y luego
fallece a los pocos días en una situación que te hace pensar que hay una situación compleja, ¿no? Y aun cuando esto no tenía que ver con el temor al riesgo de perder la vida que consideraron que tenían las personas que estaban refugiados, se hablaba de una posible operación que podría acabar con ellos y era lo que estaban planeando, porque es muy raro un asedio de tanto tiempo en una embajada. ¿Qué era lo que se estaba preparando? Eso es lo que probablemente nunca vamos a saber, pero que Ok. afortunadamente se evitó. ¿Tú crees que el régimen fue burlado? Absolutamente. De hecho, yo ¿No creo, yo sí. crees en la teoría del acuerdo? No, no, es que la teoría del acuerdo no pudo pasar, porque definitivamente, digamos, el chavismo utilizaría esto como bandera, ¿ok? Y resulta que cuando esto pasa, ¿por qué yo me entero un día antes, ¿no? Porque yo me entero 24, 25, 26 horas antes de esto, y luego la noticia sale un día después. Incluso de periodistas muy cercanos a la oposición sacan la información. David Placer, Orlando Avendaño sacan la información luego. El círculo de confianza y de digamos, de hermetismo sobre lo que pasó funcionó y ni el chavismo se enteró. Y eso dice mucho de la oposición. ¿Cómo se percató el Hay una régimen de sola que cosa, quiero decirte, hay una sola cosa que dijo Diosdado Cabello que es real, no es la teoría del acuerdo, sino es la teoría de la cuerda. Probablemente ellos tuvieron que salir de manera muy artesanal, probablemente tuvieron que salir con cuerdas, probablemente tuvieron que salir con trepando escaleras, la barda, literalmente? trepando, probablemente así fue. Tomemos en cuenta que habían personas de la tercera edad, fue un riesgo muy grande. Eso es verdad. Y por eso Diosdado Cabello lo dijo, porque capaz le da miedo que salga por ahí después una foto donde ellos muestren que efectivamente están escapando o lo hayan documentado. No sabemos si lo habrán hecho. Quizás en un futuro, así como vimos este documental de Navalny, donde contaba cómo Mm, fue su proceso, digamos, antes de que pasara toda esta situación la lamentable que acabó. tragedia del ruso, ¿no? Quizás hay Eh, una descripción, sí. ¿Cómo se enteró el régimen de que la embajada estaba vacía? Mira, es muy curioso porque creo que ellos duraron tanto tiempo sin saber lo que me hace entender que hay una debilidad de inteligencia importantísima. De hecho, esto también podría apuntar una de las dos versiones. Yo de esto específicamente quiero decir, no tengo información, pero pudieron haber colaboradores que fueron parte del régimen de Maduro. Pudieron haber algunos efectivos policiales que participaron en este proceso y eso es algo muy bueno porque significa un resquebrajamiento de la seguridad, probablemente porque no hay O comodidad, porque sea, no hay confianza. cómplices, Mira, yo creo que es muy traidores difícil dentro del régimen, por utilizar una palabra. cuando eres una figura tan importante para el régimen, es muy difícil. Por supuesto, yo tampoco voy a desmeritar la capacidad de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos en el apoyo, pero creo que pudo haber también una fractura que permitiera también una salida que igual fue muy artesanal, pero que ¿No pudiera crees en la ser. teoría de que el presidente Milei estuviera siguiendo de cerca el proceso? Mira, yo creo que el proceso fue más vinculado a el gobierno de los Estados Unidos, pero creo que estoy seguro, desde mi perspectiva, que al ser aliados, el gobierno de Milei lo sabía, pero creo que el gobierno de los Estados Unidos fue el principal actor, digamos, informado sobre este tema. De hecho, ¿Encuentras? Brasil no sabía nada de esto. Eso es una de las Mm, pruebas de que no hubo acuerdo. Brasil saca un comunicado donde dice, queremos decir ante la salida de estas personas que nosotros intentamos muchas veces un salvoconducto y no fue aprobado. Esa es la mayor prueba que se puede tener de lo que pasó, ¿no? Y bueno, y como prueba eh, personal, saber que esto pasó mucho antes de que el chavismo se enterara. Sobre cómo se enteró el chavismo, creo que los tomó por sorpresa y probablemente en alguno de sus peritajes de inteligencia empezaron a identificar que habrán hecho un escaneo en la casa, vieron que no había nadie y ahí empezaron a sacar la noticia de un supuesto. Ok, acabas de decir una cosa que me lleva a una pregunta. Si hicieron un escaneo en la casa, significa que tenían tecnología de vigilancia aplicada sobre la propiedad, lo que es claramente comprensible, lógico y sería absurdo y naif creer que así no era. Tú estuviste en la casa, tú visitaste, lo has publicado en tus redes sociales. Conversaste particularmente con uno de los 5 refugiados allí. Eh, ¿Esta vigilancia era algo en lo que pensabas cuando visitaste la casa? ¿La idea de que todo lo que tú dijeras allí dentro podía ser monitoreado, grabado, registrado? Mira, yo creo que la casa no está vigilada. Yo creo que el gobierno, probablemente de Milei, tomemos en cuenta que esta es la residencia del embajador. Creo que ellos habrán hecho un labor de peritaje muy importante para evitar que información salga de allí, porque tomemos Pero en cuenta. sabemos también que se puede recibir vigilancia a distancia, que hay micrófonos, parabólicos que graban a cientos de metros conversaciones. Te puedo decir que cuando estuve en la casa no hablamos de temas delicados.
Ok. tratamos de hablar temas más personales. Creo que la carga emocional de las personas que estaban ahí detenidas era muy fuerte. De hecho, te cuento que yo visité la casa justamente el día del cierre de campaña de Venezuela. O sea, nosotros estábamos desde el balcón, desde la terraza de esa residencia, escuchando los sonidos, los pitos, las matracas de las personas cerrando una campaña, celebrando a María Corina Machado y a Edmundo González antes de la elección, antes del cierre. Y era ver cómo muchos de ellos lloraban, se sentían muy dolidos por no estar allí. Y creo que más el acompañamiento fue una visita de amistad y al final un apoyo de estar allí, ¿no? A mí me comentó justamente una de las personas pues, que visité, que prefiero no mencionar nombres como para no especificar, pero me dijo que yo fui la última persona que entró y eso me parece muy interesante Pero eso te porque lo tiene que haber dicho después de que salieron. me lo dijo hace aproximadamente 2 meses, ¿ok? Y yo tengo 8, creo que ya han pasado como 9 meses, casi 10 meses desde que fue la Tú fuiste elección. la última visita a la casa. La última visita. Ok. Y bueno, evidentemente eso conllevó al tema de la cancelación del pasaporte. Cuando yo salí, obviamente me detuvieron. Yo, por eso te cuento que el monitoreo es muy fuerte. O sea, cuando yo Sin duda. salgo, revisan el auto, revisan todo, me quitan todo y bueno, Tres preguntas brevísimas para terminar, brevísimas en la respuesta. Te pido disculpa por la celeridad. La primera de ellas es, ¿tú no crees en un Diosdado Cabello humillado y alejado como consecuencia de esta humillación de Nicolás Maduro? mira, creo que ¿O el sí régimen, crees en eso? ¿Crees que hizo el ridículo y como consecuencia Nicolás Maduro, que en ese momento se encontraba en Rusia, ve debilidad, ve un error en Diosdado Cabello? definitivamente creo que sí, hay una debilidad. Creo que Diosdado Cabello efectivamente es ministro de Interior. O sea, él es el responsable de esto. Es una falla de él. Y Diosdado Cabello ha demostrado a lo largo de la historia que habla muy fuerte, pero que es muy incompetente. Hasta para el mismo Chávez lo humillaba muchas veces en esos aspectos y creo que su incompetencia se ha demostrado una vez más y creo que es un factor de debilidad del régimen. Así que creo que esto es un gran logro para la oposición y creo que es una oportunidad de entender que el régimen es vulnerable y que pueden haber más vías para debilitarlo. Sí. ¿Crees que María Corina Machado fue el cerebro detrás de la operación? Pues absolutamente. Creo que María Corina Machado sabía que tenía que proteger sus puntos débiles. María Corina Machado no solamente tiene un vínculo laboral y de ideológico y de articulación y de apoyo a un proyecto con estas personas, sino que tiene una amistad. Estas personas, tanto Magali Meda, Pedro Urruchurtu, son personas que son amigos de María Corina Machado. Hay un afecto y lo mismo con su madre, por supuesto, ¿no? Entonces ella quería Sí. sacar sus puntos débiles. Creo que María Corina entonces hoy está más fortalecida, pero sobre todo nos ha demostrado una capacidad de valentía sorprendente, que probablemente estamos enfrente de la mujer más valiente de la historia de Venezuela. La última pregunta tiene que ver con las repercusiones que esto tiene a nivel global respecto de la fortaleza o debilidad del régimen. Bien, creo que los gobiernos y la inteligencia del mundo sabe que el régimen de Maduro fue débil, absolutamente. Quizás los que no entienden lo que pasó son los ciudadanos comunes porque estamos tan acostumbrados a recibir tanta propaganda psicológica del régimen que no creemos lo bueno y solo creemos lo malo, ¿no? Pero hay que a veces dar un voto de confianza a quienes no nos han mentido. Y creo que María Corina Machado y su equipo son de las personas y el liderazgo político que no nos ha mentido en Venezuela y creo que los gobiernos del mundo saben lo que pasó, entienden que en Venezuela hay una vulneración de derechos, inclusive algunos gobiernos de izquierda que han intermediado en esto, que entienden que la violación a derechos en Venezuela además el hecho de que América Latina se pueda desarrollar adecuadamente consiste en que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela vuelvan a ser estables y vuelvan a ser democracia. Porque si no, no hay forma. Estos países van a estar bombardeando la democracia porque necesitan tener nuevos aliados constantemente. Entonces, creo que efectivamente hay una debilitación, pero creo que lo que hay que tener es expectativa de qué puede pasar en el futuro. ¿Qué otras operaciones pueden venir? Ujú. Es el periodista Alfredo Flores. Gracias. Gracias, Gabriel. Pero no todos están de acuerdo. Al comienzo del programa les dije que se prepararan para armar el entramado de cómo habría sucedido la salida. ¿Fue, como planteó Alfredo Flores, una operación de inteligencia o no del todo así? Los diferentes analistas con diferentes fuentes tienen diferentes versiones. Hablamos con Maybor Petit, una periodista venezolana, por supuesto exiliada, y que desde el exilio
ejerce una militancia impresionante. Maybord, gracias por tomar esta conversación. Hay muchas incógnitas respecto de la operación Guacamaya. La primera de ellas quizás tiene que ver con la idea de que si hubo o no operativos militares de Argentina y de Estados Unidos involucrados en esta salida. Bueno, creo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hubo una serie de estrategias que se utilizaron desde Venezuela para sacarlos de la embajada y luego del país. Pero hasta el momento no existe ninguna evidencia de que hayan habido participación directa de militares extranjeros y particularmente de los Estados Unidos en Venezuela en el terreno. Porque Y se habla de 30 operativos Navy SEALs. exactamente, pero creo que eso forma más de parte de la narrativa que de eventos que se puedan haber dado dentro del territorio venezolano. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer preguntas sobre este punto en particular e inclusive los mismos miembros del gobierno de los Estados Unidos han dicho que se basaron en apoyo de los aliados, más no directamente del mismo gobierno. Hay que recordar que en la Embajada de Estados Unidos en Caracas hay una presencia muy limitada de empleados locales a raíz de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos Sí. y Venezuela. Y también hemos visto cómo en la parte que utiliza siempre el régimen para plantear su narrativa hacia afuera está la ONU. Estuvimos haciéndole preguntas a algunos de los que están cercanos y nos dicen que de haber tenido ellos la evidencia clara y seria de que había personas del Navy o del militares de cualquier área de Estados Unidos en Venezuela, eso le hubiese dado a Maduro un elemento clave para lanzar todo lo que hace siempre este tipo de regímenes, que es la incursión y prácticamente el pisoteo de la soberanía por parte de fuerzas extranjeras, y estuviésemos ya escuchando en la ONU y en todos los foros internacionales esto, tal cual como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Noboa en Ecuador, cuando Claro. hizo la embajada de México, etcétera. Es decir, que pareciera que forma parte de los elementos narrativos que se utilizan para montar todos estos relatos, más que algo que ocurrió realmente. Lo que ¿Cuál es tu sí, versión de cómo se produjo la salida, pues? mira, la salida, de acuerdo a la información que yo he tenido, que he podido confirmar de manera fehaciente, Claudia Mancero, una de ellas, ya se había ido, no tuvo limitación a la hora de partir. Se habla que fue hacia finales del 2024. Fue un poco antes porque su presencia estaba más o menos como en el tercer trimestre del año 2024. Pero Ok. cuando ella sale, hay también una verificación de cuáles eran las acciones que podía hacer, por ejemplo, la fiscalía o las fuerzas del régimen para acosar, para evitar, etcétera, y eso no se produjo, con lo cual, pues, mucha gente empezó a meditar y a reflexionar de cómo irse. Hubo planes, hubo acuerdos, hubo conversaciones en las que se discutía si se iban, cómo se iban. También había algunas disidencias internas, porque es muy difícil para las personas que estaban allí en la embajada. Los 4 que quedaban dentro de la embajada. Sí, los 4 que quedaban dentro de la embajada discutían si salir o quedarse, de la necesidad de cómo irse, etcétera, y si lograron con apoyos internos poder abandonar la embajada. Es importante que se entienda también que la embajada está al lado de la representación diplomática de Rusia. Es una zona que el régimen controla, no directamente por ellos, sino por sus aliados estratégicos. Aunque además habían expropiado algunas de las propiedades colindantes a la embajada argentina. Sí, y aquí lo importante estaba en el tema de las telecomunicaciones, que Ujú. podían lograrse grabar o infiltrar en la medida en que el régimen tuviera interés, y pareciera que durante estos meses ellos sabían qué se conversaba en la embajada, cómo se conversaba, quiénes eran, y había unas advertencias por parte de los principales líderes del régimen
diciendo que se están haciendo actividades de terrorismo en la embajada cuando se produjo el pleito con la representación de Javier Milei, pero en ciencia cierta, el régimen pareciera que no perdió nunca el control sobre las comunicaciones internas que se daban allí. Ayúdame a reconstruirme, Ivor, ayúdame a reconstruir cómo sucede. Perdón que te apure un poco, pero el tiempo nos corre. Ayúdame a reconstruir cómo sabes o cómo te consta o qué te han dicho acerca de cómo se produjo la salida, específicamente, ¿por qué vía? Bueno, se hizo primeramente por vía terrestre. ¿Salieron por dónde? ¿Por qué parte? ¿Por el frente, por el costado, por detrás de la embajada? Mira, esos detalles me los han dado por dos vías, entonces tiendo a creer que fue ellos salieron por una puerta trasera, según me comentan, y, Ujú. y entraron a unos vehículos que ya estaban previamente autorizados para estar allí, ¿no? Esos vehículos previamente autorizados, hay quienes dicen que se trataba de falsas patrullas del SEBIN. Eso no está confirmado y no tenemos ningún tipo de evidencia al respecto, por eso no repetimos esa dosis. Es que Ok. antes de que se produjera el conocimiento de la salida de estas 4 personas, se dio una comunicación bastante extraña en la que se describían una serie de elementos que parecían más bien como un guión de una película más que como un evento real. Y por eso creo que hubo confusión de algunas personas que han estado basadas en esa comunicación, cuyo origen todavía no sabemos de dónde viene, pero que muchos se hicieron réplica de unos elementos que eran en algunos casos bastante risibles, tomando en cuenta el espacio, la estructura, el manejo y el control que ¿Podrías tiene darme un ejemplo de eso? en la comunicación inicial que se linkeó a algunas personas, decía justamente eso, que había unas patrullas que estaban más o menos disfrazadas como el SEBIN, etcétera, que es una estrategia que se utiliza en muchos de los casos de extracción real o de operaciones de esta naturaleza, pero en ese caso en particular llama la atención que esa información que llega a algunos periodistas o a algunos opinadores o influencers llega antes de que se produzca este tipo de acción, con lo cual es absolutamente sospechoso y por ende, como ya el régimen nos tiene acostumbrados en los últimos 26 años a infiltrar para tratar de legitimar una acción de ellos, pero de deslegitimar a las personas que hacen la denuncia, pues me atrevo a afirmar que ese linkeo de esa información tan extraña se dio producto del mismo régimen y hubo gente que la repitió. Utilizaste una palabra que me llama la atención. Dijiste algunos vehículos que estaban autorizados a estar allí. ¿Autorizados por quién? Bueno, los únicos que pueden autorizar en Venezuela son el régimen. Lo que implica una complicidad de al menos algunos miembros, digamos permíteme utilizar la palabra, una traición, digamos. No lo puedo decir de esa manera porque hay algunas informaciones que todavía no se han dado y pareciera que se van a dar a conocer en los próximos días. Salen de allí por tierra y hacia dónde van. La ruta realmente yo no la tengo. Tengo 3 tipos de rutas que me han dado y ninguna de ellas ha sido verificada constantemente con evidencia como yo tengo. Y por ende, cuando yo no tengo, no me Claro, hago me parece muy responsable de tu parte. de lo Eh, que dicen. la salida se produjo por aire, por mar. Tengo entendido que una parte de la salida del territorio venezolano se hizo por tierra. Esa es la única que he podido confirmar. Hay muchas versiones, muchas de ellas novelescas, pero como no tengo evidencia, yo simplemente digo lo que sé. Y no me pego a todas estas historias que han surgido y que son buenísimas, pero que no pueden evidenciarse. Según tenemos entendido y hemos logrado verificar, y esto sí te digo que está verificado, es que el régimen de Nicolás Maduro no ha dejado de hablar con el gobierno de los Estados Unidos en ninguna de las etapas desde que se inició la
reconstrucción de la relación a través de la visita del embajador Richard Grenell a Venezuela. ¿Qué repercusiones crees que tiene esto? Hay relatos que van desde la espectacularidad del mega ridículo internacional del régimen venezolano hasta los que del lado opuesto hablan de esta negociación. ¿Cuáles son las repercusiones que tú como analista crees que realmente tiene esta noticia a nivel global respecto de la fortaleza o debilidad del régimen? Esa era la intención que se hizo a la hora de hacer el análisis y de hacer también la presentación de los hechos por parte primero del secretario de Estado Marco Rubio, que puso un tuit que fue tergiversado por algunos medios. No se lee lo que dice, hay que leerlo con claridad. En el fondo terminó siendo un poco ambiguo, pero informó que había una operación exitosa, con lo cual se habían liberado las personas que estaban en la embajada. Hay algunos detalles de esto que generaron a posteriori el uso de la palabra extracción, que tiene unas características muy particulares. Totalmente. Y que para muchas de las fuentes que yo he estado... Que algunos comparan la operación con la de Osama Bin Laden, por ejemplo. Exactamente. Entonces allí viene otra parte que es necesaria en este asunto, para generar una gran expectativa y para golpear al régimen desde el punto de vista psicológico se requieren de algunos elementos que fueron utilizados en la presentación de este hecho. Hay muchas cosas que están ocultas, pero hay que tratar el tema con mucho cuidado porque, entre otras cosas, el régimen desde 1999 hasta la fecha se ha beneficiado de algo que pareciera que muchos no han entendido. En la medida en que los estemos subestimando, en esa misma medida ellos pueden avanzar de una manera tal vez mucho más rápida de lo que podemos avanzar todos aquellos que estamos trabajando y luchando para que en Venezuela haya libertad y democracia algún día. Totalmente. ¿Crees que María Corina Machado fue el cerebro detrás de la operación, como muchos interpretan? Dado que también su madre logró salir, aunque por un movimiento distinto. Yo creo que ella tiene un protagonismo fundamental en todo lo que ocurrió y pareciera pues que su grupo, su equipo, porque es importante recordar que las personas que estaban allí eran las personas más cercanas al equipo de María Corina. Esta semana se ha anunciado también, no sabemos si oficial o extraoficialmente, van a haber algunos cambios y se dice que va a haber nuevos liberados y María Corina en el fondo va a estar un poco más tranquila porque son de su equipo. Es la periodista y analista Maybor Petit. Muchas gracias por la conversación. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Los enigmas acerca de si fue una extracción, una operación militar que incluía 30 miembros de los Navy SEALs, o si fue una cosa dirigida desde el extranjero, incluso con el presidente Milei atento a la operación desde la Casa Rosada en Buenos Aires, o si se trató de un escape fabuloso, peliculesco. Todavía es imposible reconstruir al milímetro. Lo que sí sabemos es que se trató de una operación de libertad. Esto es lo que sabemos hasta el momento de la operación Guacamaya.